Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Estela Maris, por tanto el informe que envió a la comisión, sumamente completo, como con esta exposición. Yo tengo 4 preguntas de diversos temas para hacerle. Una es en el marco de la pandemia. Usted ya algo dijo en relación a la comisión que se creó en relación a lo que sucedió en la unidad penal de Devoto, pero quería saber, en el marco de la pandemia, en el marco del momento difícil que estamos viviendo en este momento, cuáles fueron las acciones que se están haciendo o que se van a hacer para facilitar la comunicación entre los detenidos y los defensores. La otra pregunta en relación al tema de género, usted contó las capacitaciones que se empezaron a desarrollar el año pasado y que entiendo que continúan este año, y la verdad que la felicito por la perspectiva, porque es algo que como educadora, insisto, no alcanza con dar información, sino hay que trabajar sobre los vínculos, la práctica y las prácticas cotidianas y también la autopercepción acerca de cuál es el posicionamiento de uno en relación a estos temas. Le quería preguntar si cuando ustedes empezaron estas capacitaciones o si tienen algún informe o algún olfato, si no lo tuvieran, de cuál es la línea de base de la cual partieron, es decir, cuál es la formación o la situación del personal de las defensorías en relación a este tema, ¿no? ¿Desde dónde estamos partiendo? Después, otro punto, en el informe, usted habla de un relevamiento que hicieron de las denuncias de violencia institucional este, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en relación a la detención de menores y trabajadores migrantes, es decir, situaciones de violencia institucional durante la detención de estas dos poblaciones en la ciudad de Buenos Aires, y le quería preguntar cuáles son los principales aspectos de esta problemática. Y por último, yo, soy vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico en Diputados, y usted en su informe, que hace una serie de propuestas legislativas, nos propone la reforma de la Ley 23.737 para que no sea un tipo penal la tenencia, la mera tenencia, como lo dice el fallo Arriola, es decir, en cumplimiento del fallo Arriola, y el tema de las multas que se imponen a los distintos tipos de delitos, las multas pecuniarias y la dificultad que implica para los sectores vulnerables, que suelen ser los más detenidos en este tema, para afrontar la pena pecuniaria. Entonces le quería preguntar si ustedes tienen estadísticas, información de las detenciones de mujeres, de las detenciones de población de la comunidad LGTBI+, cantidad de criminalización, por qué cantidad de sustancias, es decir, todo lo que nos permita tener un panorama en relación a esta problemática específica. Bueno, eran estas 4 preguntas. Gracias. Adelante, Me defensora. va a tener que repetir algunas, voy a empezar por la última. Obviamente yo no le puedo contar, porque no lo sé de memoria, pero nosotros tenemos estadísticas o las podemos obtener con mucha facilidad. En principio tenemos un sistema que se llama defensa.net, por lo cual todos los defensores están obligados a cargar sus causas, todos los casos que tienen, y eso nos sirve a nosotros también para monitorear la carga de trabajo. De ese sistema, por supuesto que podemos obtener un primer pantallazo sobre lo que usted está requiriendo. De todos modos, desde la Secretaría de Política Institucional, es bastante sencillo para nosotros obtener esta información y remitírsela, y nosotros hemos sido invitados a exponer en la comisión, y estamos dispuestos, por otra parte, a colaborar en todo lo que sea necesario, porque nos parece fundamental reformar la ley. Es una de las grandes deudas que tiene nuestro país, y no es cierto que pese al fallo de la Corte no se siga privando de su libertad a personas por cuestiones que tienen que ver con mera tenencia y que no deberían quedar alcanzadas por la reacción penal punitiva. Pero sin embargo ello ocurre. Pero de cualquier manera,
estadísticas concretas respecto a las mulas, respecto a la cantidad, son fáciles de obtener y no tengo ningún problema en dar las instrucciones necesarias para elaborarlas y hacérselas llegar. De todos modos, creo que tenemos que tener en cuenta que una realidad es la ciudad de Buenos Aires y otra totalmente distinta son las provincias del norte. Lo que sería muchísimo para la ciudad de Buenos Aires, en las provincias del norte no es una tenencia que justifique que lo que pasa muchas veces, que se la convierte en almacenamiento o en transporte. Pero bueno, hay mucho que hablar sobre ese tema. Nosotros podemos hacer en un lapso relativamente corto la posibilidad podemos elaborar los datos estadísticos que ustedes requieren. En general, en la ciudad de Buenos Aires, donde no sean zonas de alto tráfico, como por ejemplo las provincias del norte, las cantidades suelen ser exiguas. Yo no sé si sobre esta pregunta me quería decir algo más. No. Las otras preguntas, me acuerdo de la de género. Usted me dijo de dónde partimos. Y usted piense que recién ahora en la universidad, y normalmente no como una currícula específica, en algunas universidades todavía no está, se están trabajando los temas de género. Entonces, y en la escuela secundaria tampoco. Entonces, normalmente, cuando empezamos, nos encontramos con una reacción. En las primeras clases me acuerdo que sobre todo los varones, pero en general, no se le daba importancia al tema, no había ninguna formación, ninguna. Había, bueno, risas, no había mucha predisposición. Poco a poco esto se fue modificando, lentamente, pero lo que pasa es que yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo, porque no tenemos solamente, insisto, que modificar conocimientos. Yo creo que en la institución los conocimientos al día de hoy existen. Tenemos que modificar comportamientos. Y esto exige un paso más. Todavía hay toda una cuestión cultural que existe, que sobrevive y sobre la cual hay que alertar. Y al día de hoy esto todavía se da. Nosotros, por supuesto, tenemos un protocolo de acoso laboral, tenemos una resolución por la cual el acoso sexual en el ámbito laboral es rápidamente castigado, las mujeres lo pueden denunciar, hemos tenido algún que otro caso, pero por supuesto lo que preferimos es la capacitación, la educación, y falta. Muchos se revisten de una postura formal porque entienden que esto es políticamente correcto, pero en el fondo siguen replicando conductas que no son respetuosas de los derechos de las mujeres. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Las cifras de violencia, esas cifras las tenemos, las de violencia en la ciudad de Buenos Aires. Yo no las tengo acá en este momento, pero se las puedo hacer llegar a toda la comisión. En realidad, sí, nosotros detectamos, y esto está perfectamente comprobado, que los adolescentes, sobre todo, y los jóvenes adultos son víctimas de violencia en la ciudad de Buenos Aires, en las aprehensiones. Incluso lo que notamos en nuestro programa de violencia institucional, que la estadística mayor se refiere a la utilización de violencia o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los picos son más altos en los momentos de la detención policial, y hay muchos casos que tienen que ver con violencia policial. Incluso en algunos casos esas cifras son más altas que las que corresponden a violencia carcelaria, a violencia institucional en la cárcel. Sí, esto, el trato descalificatorio, la falta de respeto, en algún caso es casi una constante y en otros casos avanza a un estatus que puede calificarse como tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Nuestro Centro de Violencia Institucional, nuestro programa, elabora estadísticas y elabora un informe que a fin de año le hace llegar al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, pero si ustedes tienen interés, también se los podemos hacer llegar a partir de ahora al Ministerio, a la Comisión Bicameral de Seguimiento. Este es un informe que elabora nuestro programa de violencia institucional porque tenemos un banco de datos que se basa en que muchas veces para los defensores es más fácil conseguir datos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no quieren hacer la denuncia por temor, pero que sí cuentan lo que les pasó. Claro. A nosotros nos pueden contar lo que les pasó y nosotros vamos a respetar su elección de hacer o no hacer la violencia o la denuncia, porque nosotros somos funcionarios públicos, pero primero somos los representantes de nuestros asistidos. No es como un fiscal que si alguien le cuenta está obligado a hacer la denuncia. Nosotros solo hacemos la denuncia y si el denunciante quiere, lo acompañamos con patrocinando una querella. El denunciante tiene dos etapas. Primero, nos cuenta. Eso va a un banco, pero sin nombre. Si él no quiere, no se realiza ninguna denuncia. Si él quiere, se lo acompaña a realizar la denuncia. Y si además de realizar la denuncia quiere actuar como querellante en una causa de violencia institucional, nosotros tenemos muchas. Lo va a patrocinar nuestro programa de patrocinio y a partir de que se vayan habilitando las defensorías de víctima, la defensoría de la víctima. De hecho, la doctora Jauregui Berri, que está en la provincia de Buenos Aires, tiene más de 70, y es la defensora de la víctima, ya inició su trabajo con más de 70 causas, algunas son de trata, patrocinio a víctimas de trata, pero un número grueso son de violencia institucional, carcelaria y en general, ¿no es cierto? El resto de los casos suele ser de violencia policial. Y había otra pregunta más. Sí, en relación a la pandemia y cómo garantizar la sí, comunicación entre los defensores y los detenidos. Cuando comenzó la pandemia, nosotros insistimos mucho, y yo volví a insistir con la doctora Garrigós, para que se le diera a nuestros defendidos, se les permitiera usar un celular, que se utilizara el servicio por el cual se puede limitar el número, porque dicen que no, porque pueden hacer secuestros, amenazas telefónicas, secuestros virtuales por teléfono. Entonces, como hay un mecanismo por el cual se puede limitar el número de llamadas, es decir, se puede preparar a los celulares para que solo llamen a determinados lugares, a la madre, al defensor, a la esposa, pero no logramos que esto se realizara. Sin embargo, sí se flexibilizó mucho la utilización de los teléfonos en las unidades. En general, no tenemos problemas de comunicación, ya sea por videoconferencia o por teléfono, todos los defensores están comunicados. No van a visitarlos, salvo en situaciones críticas. Cuando se tienen que entrevistar, los entrevistan porque muchas veces sí son trasladados al tribunal o al juzgado, y en ese caso sí son entrevistados, obviamente siempre cumpliendo con los protocolos, pero no tenemos problemas de no comunicación. A raíz de esta situación también se habilitó el correo electrónico. O sea, se pueden comunicar de todas las maneras posibles. No están incomunicados, pero no podemos alentar ni permitir, salvo en alguna situación muy particular, que vuelvan a ir los defensores libremente todas las visitas a la unidad en este momento, ahora con esta nueva ola, porque el problema no es tanto que el defensor se contagie, sino que el defensor inadvertidamente contagie a las personas privadas de su libertad, y esto que hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo. Afortunadamente, esto hay que agradecérselo al nuevo ministro de Justicia, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. Esto es muy importante. Pero también el paso siguiente que estamos pidiendo es que se puedan vacunar los presos de mayor edad o los presos que están tienen alguna comorbilidad. Muchas gracias, señora defensora. Diputada Brauer.